Bienvenidos a este vídeo del curso práctico de Bioestadística con R. En este vídeo presentaremos los conceptos de prevalencia y riesgo relativo y aprenderemos a calcularlo con R y el paquete RKteaching. El término prevalencia es un término que se utiliza en medicina y epidemiología para referirse a la proporción de individuos de una población que presenta una determinada característica o enfermedad en un momento o en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, si el porcentaje de personas fumadoras en una población es del 32%, diremos que la prevalencia del tabaquismo en esa población es de 0,32. Habitualmente, cuando se quiere comparar la prevalencia de una enfermedad de dos grupos de tratamiento, se suele utilizar el riesgo relativo, que se define como el cociente entre la prevalencia de la enfermedad en ambos grupos. Por ejemplo, si la prevalencia del cáncer del pulmón en una población de fumadores es del 4% y en la población de no fumadores es solo del 0,5%, entonces el riesgo relativo de contraer cáncer de pulmón cuando se fuma frente a cuando no se fuma sería el cociente entre 0,04 y 0,005, es decir, 8. Este sería el riesgo relativo del cáncer de pulmón en el grupo de los fumadores frente al grupo de los no fumadores, lo que indica que un fumador tiene un riesgo de desarrollar el cáncer de pulmón 8 veces mayor que un no fumador. Bien, para ilustrar el cálculo del riesgo relativo y de la prevalencia con R, vamos a utilizar el conjunto de datos de los neonatos, que recordemos contenía la información de una muestra de 320 niños recién nacidos en un hospital durante un año. Utilizando este conjunto de datos, se pide, en primer lugar, si en los recién nacidos se considera como peso bajo un peso menor de 2,5 kilos, calcular la prevalencia del bajo peso de recién nacidos en el grupo de madres fumadoras y en el de no fumadoras. Para ello vamos a ir a RKWAR, donde ya tenemos cargado el conjunto de datos de los neonatos, y en primer lugar vamos a recodificar la variable peso en una nueva variable que vamos a llamar bajo peso, que nos permita dividir la muestra de niños en dos grupos, los que tienen bajo peso, por debajo de 2,5, y los que no. Para ello iremos a el menú Teaching, elegiremos datos, recodificar variable. En el cuadro de diálogo que aparece vamos a seleccionar como variable a recodificar la variable peso y en reglas de recodificación introduciremos dos reglas. La primera, desde el mínimo de los valores hasta 2,5, sería para los niños, la categoría 1, que será la de los niños con bajo peso. Y la siguiente regla, que sería desde 2.501 hasta el mayor de los valores en la muestra y correspondería a la categoría 2, la de los niños normales. A esta nueva variable le vamos a llamar bajo peso, le vamos a decir que la convierta en un factor y vamos a decir que la guarde también en el conjunto de datos de los neonatos. Le damos a enviar y con esto, si vamos a la ventana de datos, veremos que se ha creado una nueva variable, la variable bajo peso, que es un factor con dos categorías. La categoría 1 corresponde a los niños con bajo peso y la 2 a los que no. Podemos incluso definir etiquetas para estas categorías. Por ejemplo, podríamos darle a la categoría 1 el nombre de peso bajo y a la categoría 2 peso normal. Vamos a aceptar. Bien, una vez que hemos definido la variable bajo peso, ahora vamos a calcular la prevalencia del bajo peso en los recién nacidos en el grupo de las madres fumadoras y en el grupo de las madres no fumadoras. Para ello vamos a ir al menú Teaching y vamos a seleccionar distribución de frecuencias, tabla de frecuencias. La variable a tabular en este caso es la variable que acabamos de crear, la variable bajo peso, y vamos a decir que tabule por grupos, seleccionando como variable de agrupación la variable tabaco, que era la que definía si la madre fumaba o no durante el embarazo. Le vamos a dar a enviar y con esto en la ventana de salida tendremos ya las tablas de frecuencias de la variable bajo peso tanto en el grupo de las madres no fumadoras como en el grupo de las madres fumadoras. Bien, para fijarnos en la prevalencia tenemos que fijarnos en la frecuencia relativa. En el caso de las madres no fumadoras, la frecuencia relativa del peso bajo es de 0,0227, es decir, un 2,27% de niños en el grupo de las madres no fumadoras tendría bajo peso. Mientras que en el grupo de las madres sí fumadoras, la frecuencia relativa del bajo peso es de 0,17, es decir, un 17% de los niños de madres fumadoras tendrá bajo peso. A continuación nos preguntan calcular el riesgo relativo de que un recién nacido tenga bajo peso
cuando la madre fuma, frente a cuando la madre no fuma. Bien, como hemos visto antes, el riesgo relativo no es más que el cociente entre las prevalencias de ambos grupos. La prevalencia del grupo de las madres y fumadoras era de 0,17 y la prevalencia del grupo de las madres no fumadoras era de 0,0227. Así que simplemente podemos usar la consola de R para hacer el cociente entre estas dos prevalencias y tendríamos 0,17 dividido entre 0,0227, lo cual nos da un riesgo relativo de 7,489, casi 7,5. Esto quiere decir que el riesgo de que el niño recién nacido tenga bajo peso cuando la madre fuma es de 7,5 veces mayor que si la madre no fuma.